Absolutismo y la Ilustración. El absolutismo. La monarquía absoluta es una forma de gobierno que se consolidó en Europa entre los siglos XVI y XVII, aunque en algunos lugares de Europa central y oriental se prolongó hasta más tarde, como es el caso del Imperio ruso, donde se mantuvo hasta comienzos del siglo XX. En el tránsito de la Edad Media a la época moderna, la monarquía volvió a recobrar el poder y prestigio que había tenido en los siglos anteriores al feudalismo. Sin embargo, fue adquiriendo caracteres autoritarios sin llegar a consolidarlos totalmente. De esta forma, aunque la autoridad del monarca tendió a ampliarse, también se sometió a las normas e instituciones tradicionales de los respectivos reinos. Algunos ejemplos de la monarquía autoritaria en Europa son los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II de España. Los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unieron en matrimonio a fines del siglo XV y pasaron a gobernar el territorio en conjunto, aunque cada reino conservó sus propias leyes e instituciones, como las cortes y los consejos. Como una forma de desarrollar la península y consolidar el poder de la monarquía, emprendieron una serie de medidas, como por ejemplo desplazar a la alta nobleza, quitándole la gran influencia que antes había poseído, y excluir del reino a los que no fueran católicos, especialmente a los judíos y musulmanes. De esta forma, reconquistaron los territorios que estaban bajo el dominio de los musulmanes, ya que los consideraban un gran peligro para la fe católica y las costumbres. Este proceso concluyó con la recuperación de Granada en el año 1492. Con estas acciones, los reyes católicos lograron una gran estabilidad política, social, económica y religiosa para España, lo cual les permitió consolidar su autoridad en la península y emprender la conquista de nuevas tierras, especialmente la conquista de América. El reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Sus dominios. Al fallecer su abuelo, el rey Fernando de España, Carlos fue coronado como rey de Castilla y también de Aragón y de otros reinos heredados de su madre. Desde ese momento comenzó a llamarse Carlos I. Más tarde, luego de la muerte de su abuelo Maximiliano, Carlos fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llamándose desde entonces también Carlos V. Las circunstancias hereditarias convirtieron a Carlos en el soberano más poderoso de Europa. Sin embargo, no todo fue fácil por la extensión de sus dominios, su variedad cultural y posteriormente también religiosa. Debió enfrentar una serie de problemas y situaciones nuevas, como por ejemplo la rivalidad con Francia, los descubrimientos geográficos y la reforma religiosa que dividió sus dominios y la cristiandad en Occidente. La unión de distintos reinos y atribuciones en una sola persona convirtió a Carlos I de España, Carlos V de Alemania, en una figura determinante de la historia de Europa en aquella época. El joven rey llega a España. En 1517, cuando Carlos I era solo un joven de 17 años de edad, llegó con gran ilusión a España. Sin embargo, inicialmente no fue bien recibido por el pueblo español, que lo consideraba un extranjero, ni por las cortes que reunidas en distintas ciudades se negaron a aceptar al nuevo rey, porque aún vivía su madre. El problema de la legitimidad del gobierno de Carlos se aminoró cuando éste se comprometió a jurar las leyes y respetar los privilegios y costumbres del reino. También le solicitó al reconocido rey Carlos I que aprendiera la lengua castellana. Abdicación del rey y emperador Carlos.
En 1566, 2 años antes de morir, el monarca dividió la casa de los Habsburgos en dos, otorgando a su hijo Felipe la corona de España, el ducado de Milán, el reino de Nápoles, los Países Bajos y el Franco Condado, y a su hermano Fernando las posesiones particulares de la Casa de Austria, con las que fue reconocido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando Carlos I entregó el poder a su hijo, le dio una serie de consejos para gobernar en buena forma. Entre sus recomendaciones destacaron que debía ser muy justiciero y mandar siempre a todos los encargados de la justicia que actuaran en forma recta y que no permitieran que ellos tomaran nada que no les correspondiese, y si esto llegara a ocurrir, que los mandara castigar. Que no se moviera ni por enojo ni por pasión, que no se corrompiera por regalos ni por ninguna otra cosa. La casa dinástica de los Habsburgos era una de las más antiguas y de mayor prestigio en Europa. Desde 1438 los emperadores alemanes fueron elegidos de esta familia, por lo que la elección de Carlos V en 1519 no fue una excepción. El emperador Maximiliano, abuelo de Carlos V, había expresado reiteradamente su anhelo de ver la corona imperial en manos de su nieto. Sin embargo, el cargo de emperador no era hereditario, sino electivo, y dicha elección se realizaba de acuerdo a las reglas de la Bula de Oro, aunque siempre había tenido un marcado aspecto comercial. La candidatura de Carlos fue apoyada por una de las familias más adineradas de Europa, los Fugger, y ricos banqueros alemanes que contribuyeron con los gastos de la elección, que ascendieron a unos 852.000 florines, más de la mitad de los cuales se habrían utilizado en sobornar a los electores y sus consejeros. Los monarcas Carlos I y su hijo Felipe II acostumbraban utilizar las fiestas, reuniones y paseos que organizaban en su honor como sistema de recompensa o de castigo, invitando a unos y dejando de invitar a otros que hubiesen tenido una actitud o conducta no deseada. La monarquía absoluta de derecho divino. Hacia los siglos XVI y XVII, la monarquía fue evolucionando hacia la concentración del poder en la persona del monarca, quien gobernaba según su propia voluntad, sin someterse a normas o instituciones y vinculando su poder con un origen divino. Para hacer cumplir sus decisiones, los reyes contaban con un ejército fiel, cuyos altos puestos estaban, por lo general, ocupados por miembros de la nobleza terrateniente, y con funcionarios del Estado como ministros o intendentes que eran nombrados por el monarca y daban a conocer y ejercitaban las órdenes de éste en todas las regiones del reino. El ejemplo clásico de esta forma de monarquía absoluta fue el reinado de Luis XIV en Francia. Luis XIV fue proclamado como rey de Francia cuando solo tenía 5 años de edad. Debido a esto se estableció la regencia de su madre, Ana de Austria, quien estuvo bajo la tutela del cardenal Mazzarino. Durante el periodo de la regencia, se produjo en Francia un cambio en la política fiscal que implicó mayores impuestos a la población, que se resistió a tales medidas y provocó una revuelta general denominada la Fronda. El Parlamento intentó detener las medidas arbitrarias de la monarquía, pero el cardenal Mazzarino se opuso a las peticiones del Parlamento y ordenó varios arrestos, lo que provocó una revuelta que contó con el apoyo del pueblo de París. Pese al descontento de la población, ellos debieron someterse ante la acción violenta y decidida del ejército. La derrota de este movimiento debilitó a quienes intentaron frenar el poder del rey y fortaleció el proceso de formación de una monarquía absoluta. Luis XIV logró consolidar un gobierno absoluto, concentrando en sus manos todos los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por otra parte, la monarquía francesa se sustentaba en un fundamento religioso que sostenía que el poder venía de parte de Dios,
al rey, y por lo tanto éste solo debía dar cuenta de sus actos a Dios y no al pueblo. Lo anteriormente expuesto explica la célebre frase que se le atribuye al rey Luis XIV, «L'État c'est moi», que quiere decir «el Estado soy yo». La omnipotencia del monarca también fue avalada por la fuerza del ejército y el respaldo de la tradición, que permitieron que el rey impusiera su voluntad a todos sus súbditos. Así, al rey solo le bastaba enviar una carta sellada con una orden y ésta debía ser cumplida. Un ejemplo de lo anterior fue la prohibición de los hugonotes, la religión calvinista, de practicar su culto. Durante su reinado, Luis XIV impuso un riguroso ceremonial a todos sus cortesanos, que lo alababan como a un dios y se enorgullecían cuando él les dirigía una mirada, una palabra o los distinguía al invitarlos a un baile o a un paseo. Reorganización del Estado. Con el objetivo de lograr un buen gobierno y hacer de Francia la principal potencia de Europa, Luis XIV consolidó una administración centralizada que incluyó a grandes colaboradores como Colbert, Louvois, Bourbon. Durante el reinado de Luis XIV también se reorganizó el ejército, se fortificaron las fronteras y la seguridad del reino. Política económica. Bajo la dirección de Jean-Baptiste Colbert, se llevaron a cabo una serie de reformas económicas en Francia, como la instauración del proteccionismo, sistema que consiste en proteger la agricultura, el comercio o la industria de un país para, de este modo, reducir la posibilidad de competencia de los productos extranjeros. Estableció además un férreo control sobre los contribuyentes, lo que le permitió aumentar el tesoro público. Con el fin de promover la industria nacional, aumentó los aranceles aduaneros, lo que encareció la importación de productos. Fomentó la instalación de nuevas industrias, atrayendo a operarios extranjeros especializados y creó nuevas manufacturas protegidas y subvencionadas por el Estado. Promovió la política colonialista con el fin de abrir nuevos mercados. La política exterior. Durante la minoría de edad del rey, Mazarino insistió en la lucha contra las dos ramas de la Casa de Austria, la española y la alemana. También continuó la Guerra de los 30 años. Una vez que el rey asumió sus funciones, se preocupó de engrandecer a su país, consolidando el dominio de Francia en Europa, para lo cual mantuvo una importante actividad diplomática y un poderoso ejército, que se enfrentó a España, Holanda, Austria, Inglaterra y Suecia. Además, con el objeto de fortalecer Francia y formar un imperio, se preocupó de obtener nuevas colonias, como Canadá, y posesiones también en las Antillas, que le brindaron una fuente de materia prima necesaria para la floreciente industria francesa. Fin de su reinado. En 1715, después de haber gobernado durante 72 años, murió el rey Luis XIV, el máximo representante del absolutismo en Francia, conocido como el Rey Sol. Le sucedió en el trono su hijo, Luis XV. El obispo Julio Mazarino era un siciliano doctorado en Derecho que ingresó a la diplomacia pontificia y, como nuncio del Papa, llegó a París. Fue nombrado cardenal sin haber sido ordenado sacerdote. Se destacó por su capacidad de convencimiento y ambición política, lo que le permitió estar vinculado a la monarquía, pero también le significó ser odiado por muchas personas. Luis XIV gobernó durante 72 años, más tiempo que ningún otro monarca. Fue un rey eficiente y extravagante, extremadamente vanidoso. Se estima que una media de 100 personas, todos hombres, asistía a diario a despertar del rey para presenciar el aseo, peinado, afeitado y desayuno del monarca.
El almuerzo de Luis XIV, en un principio privado, se convirtió también en un acto público, similar al despertar, en el que los asistentes eran meros observadores, pero además impuso puntillosas reglas que designaban la superioridad de aquellas que podían dirigirse a los grandes personajes, así como cuándo y dónde hacerlo. Y es que para el monarca, el arte del aparentar era realmente primordial. De hecho, para ganarse los favores del rey, aspectos como la belleza física o la posesión de fortuna suficiente para cambiar de indumentaria varias veces al día se hicieron fundamentales. En el campo de la medicina se produjo un gran avance debido a la investigación y a las prácticas anatómicas. Se perfeccionó la cirugía y se estudió mejor algunas enfermedades infecciosas. En estas circunstancias, el inglés Jenner descubrió la vacuna contra la viruela.